En esta oportunidad, querida familia, llegamos al capítulo 13 del Evangelio según Marcos. En los primeros 8 versos, los versos del primero hasta el verso 8 de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. Este capítulo es llamado por los analistas y estudiosos como el pequeño Apocalipsis, toda vez el tema y los temas que este capítulo tratan. Recibimos pues la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Palabra de Dios. Al comienzo de la pandemia del COVID-19, entre marzo y abril del año 2020, el año pasado, fuimos testigos de un fenómeno muy peculiar: la escasez de papel sanitario, papel de baño, algo que de primera instancia no parecería guardar relación con la mortal infección respiratoria. Algunos analistas le atribuyeron la situación a una merma en la cadena de producción y suministro. Sin embargo, expertos en el tema económico relacionaron el problema a una causa distinta, y es lo que llaman la compra de pánico o la compra en pánico, panic buying, como se le llama en inglés. Al anunciarse los periodos de cuarentena y las órdenes gubernamentales de aislamiento doméstico, ante la posibilidad de una escasez, el público recurrió a comprar
comprar en demasía, provocando así la tan temida escasez del producto. Y esa situación me hizo recordar las reacciones de la gente en mi tierra natal ante el aviso de un huracán. A muy pocos días del aviso de ciclón, la gente abarrota, llenan las ferreterías y supermercados comprando productos en enormes raciones y en cantidades monumentales, como si el mundo estuviese llegando a su fin. Y que quede claro lo siguiente: yo no estoy abogando por la irresponsabilidad y la falta de preparación. Si usted me conoce bien, sabe que yo sería la última persona en hacer algo así. Yo no estoy abogando por la irresponsabilidad y la falta de prudencia, pero los niveles de desesperación en el pueblo a veces alcanzan proporciones que bordean lo absurdo. Y es que los seres humanos somos así. Reaccionamos impulsivamente ante la adversidad, más allá de la magnitud real o percibida del problema que se esté avecinando. Y la impulsividad siempre acarrea problemas nuevos después. Tal era el caso de la comunidad de fe que produjo el Evangelio según Marcos. Aquella comunidad del primer siglo se enfrentaba o estaba próxima a enfrentar situaciones de gran adversidad y tribulación. Por medio del mensaje de Jesús en el capítulo que hoy leemos, el texto bíblico provee claves para una adecuada preparación, no solo para la audiencia de su tiempo en el siglo I, sino también para el nuestro. Porque hoy, al igual que en la antigüedad, enfrentamos momentos de grandes dificultades, frustraciones, momentos de contratiempos y sufrimientos. La preocupación, la incertidumbre y la ansiedad son experiencias que vivimos en menor o en mayor grado a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y en medio de todo eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos y cómo debemos reaccionar ante la adversidad? El pasaje bíblico que hoy consideramos nos permite hacer 3 planteamientos básicos. Primero, ante los tiempos de adversidad, necesitamos tener un espíritu de discernimiento. Ante los tiempos de adversidad, necesitamos tener un espíritu de discernimiento. El texto bíblico allí es claro al afirmar que vendrán muchos. Y Jesús usa la palabra muchos farsantes, reclamando ser el Cristo o el Mesías, con el fin de engañar a la gente. Tan temprano como 100 años después de Jesús, se levantó en Jerusalén
un líder que fue proclamado Mesías y dirigió su propia revuelta contra el poderoso imperio romano. Se le llamó Simón Bar Kochba, que significa algo así como hijo o estrella de la mañana. Luego, con el pasar de los siglos, han aparecido otros personajes haciendo reclamos similares, tanto en los primeros siglos como en los tiempos medievales. La modernidad tampoco ha escapado de las manifestaciones de esos Cristos. En 1909, un hombre palestino llamado Salim Musa el-Achi, también conocido como Dr. Dahesh, reclamó ser la encarnación de Cristo. Eso fue bien a principios del siglo pasado, pero habrá quienes recuerden a David Koresh, proclamado Mesías en Texas durante los años 90. Pero igualmente en Rusia, a finales de esa misma década, apareció otro autodenominado Cristo que se llamaba Sergei Torok. Y si pensamos y vemos eso, hay otra gente, hold your horses. La hispanidad tampoco ha estado exenta de contar con un autoproclamado Cristo. Desde la ciudad de Ponce, Puerto Rico, con la fiebre del nuevo milenio, surgió un hombre que reclamaba para sí el título de Jesucristo hombre. ¿Y sabe dónde comenzó su secta? Right here in Miami. Aquí en nuestro patio mayamense. Y este engañador, que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, llegó a tener iglesias en 30 países y un movimiento enorme que reclamaba, entre otras cosas, que las niñas y los niños de dicha secta iban a ser una nueva raza para la humanidad. Se murió hace ya casi como 10 años y todavía no han resucitado. Amadas y amados, la mejor manera para identificar y para desenmascarar a esos y otros falsos cristos es conociendo al Cristo verdadero. Así de simple. La manera para reconocer a los falsos cristos es conociendo al Cristo verdadero. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Qué fue lo que Cristo enseñó? ¿Cómo fue que Cristo trató a la gente? ¿Cómo fue que Cristo se relacionó? ¿Cómo fue que Cristo caminó sobre la tierra a la luz del testimonio de los evangelios? Así que eso es lo primero, mis amores. Ante los tiempos de adversidad necesitamos tener un espíritu de discernimiento para aprender a distinguir entre los engaños y la verdad. Amén. Segundo, ante los tiempos
de adversidad, necesitamos tener un gran sentido de paciencia. Algo que escasea más que los metales preciosos y los diamantes en nuestros días. Ante los tiempos de adversidad necesitamos tener un gran sentido de paciencia. Guerras, terremotos, hambre y alborotos han ocurrido desde que el mundo es mundo y todavía lo seguimos viendo. Lo que es peor, exceptuando los llamados desastres naturales, la mayoría de esas tragedias allí mencionadas son producto de las acciones de la misma humanidad. Así que, más allá de caer en una crisis permanente a consecuencia de esas y otras adversidades, necesitamos saber y comprender que las mismas forman parte integral de la vida humana y pueden ser no solo soportadas, sino que también pueden ser superadas. El texto bíblico hace un llamado muy preciso. No se angustien. No se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Espíritu de paciencia, sentido de paciencia es lo segundo. Y lo tercero, ante los tiempos de adversidad, necesitamos tener una actitud de esperanza. Una actitud de esperanza. El texto bíblico afirma que no es el fin. Repito, no es el fin. Más aún, el texto bíblico asegura que es el principio. Pero ¿el principio de qué? ¿El principio de qué? El verso 8 le llama el principio de los dolores. El principio de los dolores. Y quizás alguna o alguno de nosotros nos estemos preguntando, bueno, pero ¿cómo podemos afirmar la esperanza cuando el texto bíblico está hablando de dolores? Y para responder a esa interrogante, les invito a considerar algo. Y esto, mis hijas e hijos, lo pueden comprender mejor aquellas mujeres que han tenido la experiencia de un parto, principalmente si no había acceso a la anestesia. Quienes hayan vivido la experiencia, recuerden cómo fue el dolor. ¿Cómo era ese dolor? Yo no lo he tenido, así que no sé. Pero según me cuentan, es terrible. Es terrible. Díganme, Raquel. Indescriptible. Oh, wow. Exacto. Indescriptible, muchacho de sal. Ahora, ¿cómo se sintieron cuando entonces le pusieron la criaturita en sus brazos? Hay quienes me han dicho que la emoción de abrazar a la niña o al niño recién nacido es más fuerte
que todo el dolor experimentado previamente. ¿Comprendemos ahora lo que está planteando el texto bíblico? El texto bíblico, les cuento, en su idioma original acarrea, la expresión griega allí acarrea el sentido de principio de dolores de parto. No es cualquier dolor, le está llamando dolores de parto. Así que el mensaje implícito en esa expresión es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, es un mensaje de aliento. Por más terrible que sea el dolor que hoy estemos experimentando, el Señor asegura que llegará el tiempo en que ese dolor cederá su lugar y espacio a la alegría. Entonces, no desmayemos ante la adversidad, no claudiquemos ante la frustración, no pulsemos el botón del pánico, no seamos víctimas de la incertidumbre. No nos dejemos vencer por la ansiedad y la desesperación. No nos dejemos engañar por los farsantes que predican otro evangelio. No cedamos ante el dolor, por fuerte que este dolor pueda ser. Porque pase lo que pase, pase lo que pase, la última palabra es del Señor. Y es una palabra de alegría, aliento y esperanza. Soli Deo Gloria. Amén.